El candidato republicano José Antonio Kast elevó el tono contra el presidente Gabriel Boric, acusándolo de incurrir en un acto de cobardía, dijo, corrupción y mentiras, al criticarlo en medio de la presentación del presupuesto de la Nación. Mientras tanto, la UDI anunció que va a denunciar en Contraloría al mandatario al usar la cadena nacional para atacar a candidatos que proponen recortes fiscales. Vamos a hablar de estos temas. Estamos en contacto con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Bien, déjeme hablar un poquito de contingencia. Usted está en la Comisión Mixta de Presupuesto. Durante muchos años ha seguido muy de cerca, como todos los parlamentarios, en la discusión de presupuesto desde la Comisión de Hacienda. ¿Qué le parece que la estimación de déficit estructural 2025 aumente y el saldo negativo suba en 2.000 millones y que los ingresos fiscales sean menores a los proyectados en marzo? Esto todo en el escenario para discutir el presupuesto. Bueno, yo creo que es el reflejo un poco de este gobierno, que objetivamente no gobierna bien y lo que es más grave, se está equivocando persistentemente en la estimación de los ingresos. A ver, para explicarlo bien, es como si usted dice en su casa, mire, yo voy a tener disponible mes a mes 500 de cualquier cosa. Y esos 500 al final, por tanto, gasta 500. Pero de repente resulta que no llegaron los 500, llegaron 450 y usted sigue gastando como si hubieran llegado 500. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se aumenta la deuda que tiene que pagarlo. Mensual, digamos, pedir un crédito, que es lo que se hace, o buscar reserva. Eso es lo que está pasando y lo que hemos planteado el día de hoy. O sea, fíjate que al inicio de este año, el déficit que tenía programado el gobierno era 1,1% del PIB. Sí. Bueno, hoy día nos acaban de decir, hace 3 meses atrás dijo que era 1,6, hoy día nos dicen que va a ser 2,2, o sea, el doble del déficit. Y eso, obviamente, es un error en la estimación de ingresos, o sea, por tercer año consecutivo se equivocaron respecto de cuánto se iba a recaudar. ¿Pero usted cree, senador, que es un error o una subestimación? Lo que no ocurrió. Bueno, es parecido, es un error y subestimación. Son distintos, porque la subestimación puede ser intencionada. Sobreestimar, no, mire, difícil saber meterle la cabeza a cada cual. Lo que sí es complejo es que este es el tercer año que pasa, porque yo podría entenderlo si de repente alguien se equivoca y hay una contingencia, pero por tercer año consecutivo que haya habido un error y el conjunto de errores nos ha significado 10.500 millones de dólares que se ha hecho o más deuda o ha habido que recurrir a los fondos que tenía el país guardado para la emergencia. Entonces, esto es un reflejo de las cosas como no se pueden hacer. O sea, los presupuestos tienen que ser cumplidos. No puede uno decir una cosa que después se va equivocando en el camino y en vez de gastar menos, cambia la tasa de ahorro y eso me parece completamente impresentable y eso ha sido parte muy importante de esta discusión presupuestaria. Ahora, con este punto de partida de la Comisión Mixta, ¿cómo espera que va a ser la discusión del proyecto de ley de presupuesto? Todavía ni siquiera me he metido a lo político, solamente a la cifra, a lo técnico. Va a ser complejo, porque obviamente uno tiene que ser responsable para el futuro del país. Digamos, aquí no estamos pensando cuál va a ser el país que le vamos a entregar a las generaciones venideras, particularmente la deuda. Chile era un país que casi no tenía deuda y hoy día estamos llegando al 43% de la deuda, que es una cifra ya bastante importante. Entonces, ¿cuáles son las discusiones? Primero, la deuda que aumentó también en el gobierno anterior. ¿Cuál es el gasto real? Claro, pero hubo un estallido social de violencia y hubo pandemia. Entonces, claro, si usted hubiera sacado eso, obviamente hubiera sido muy distinto. Lo que pasa es que este gobierno, afortunadamente para esto, no ha tenido temas graves de un punto de vista de gasto, digamos. Entonces, esa es la diferencia profunda que hay respecto de esto. Pero no solo la discusión, la segunda discusión es el gasto. Nosotros hemos visto muchas pymes que no están dejándose facturar en materia de vivienda y en materia de salud. ¿Cómo no va a ser muy golpeador que gente que está en condiciones de recibir su casa, que tiene el subsidio, está la casa construida, no se puede entregar porque el Estado no le ha pagado o al dueño del terreno o a la constructora? Tanto así que el ministro Montt ayer confirmó que está haciendo una investigación sumaria en una auditoría dentro del Servio Metropolitano. Entonces, una cosa es el ingreso, que ya tenemos problemas, pero otra cosa es el gasto. O sea, ¿cuál es el gasto real que se está haciendo? ¿Es el facturado o es una deuda flotante? ¿Es un problema de caja? ¿Es un problema de presupuesto? Alta complejidad. Y el tercer tema, o sea, hay muchos temas, pero otro tema muy relevante es cuál es la holgura, o sea, cuántos son los recursos que se le va a dejar al gobierno que viene, que yo espero que sea Evelyn Matei, pero cualquiera sea el gobierno,
Obviamente siempre se ha dejado una cantidad de recursos para que se pueda disponer de libre disposición. Por ejemplo, invertirlo en mayor seguridad o en avanzar en derrotar las listas de espera o ayudar al pie cero en materia de vivienda para que más chilenos sean propietarios. O sea, esto es lo que tiene que ver con los programas de gobierno. Siempre se ha dejado un margen. Este año no se está dejando margen. Está diciendo, mire, si usted quiere, reasigna, cosa que a mí me parece una mala señal. Ahora, sobre ese tema, los fondos de libre disposición, el ministro de Hacienda ha dado varias entrevistas, una de ellas en Duna que daba una cifra. Decía, lo que uno quiere es darle libertad al gobierno que sigue. Le estás diciendo que los aproximadamente 687 millones de dólares puedes reasignarlos con la libertad que no se tiene normalmente. Y de hecho explicaba que el comité técnico es el que recomendaba esto, de terminar con la llamada glosa republicana y dar mayor libertad de reasignar recursos. ¿Usted cómo evalúa esto? Esa es la explicación que da el gobierno. El comité, no, yo no me parece que es una mala explicación. De partida la comisión asesora hizo 20 sugerencias, justo aceptan esta. Entonces yo creo que es una forma que a mí no me parece, porque en el fondo lo que está diciendo el gobierno actual es que si le sabe qué más, usted haga los recortes donde le parezca para poder asignar. Y esos recortes llevan tiempo. ¿Cuál es la gracia de esta glosa, digamos, de libre disposición o glosa democrática? Tiene distintos nombres. Básicamente, cuando un gobierno llegue, el nuevo gobierno tenga recursos para poder aplicar su programa o las cosas más relevantes de su programa. Entonces el gobierno actual nos está diciendo no. Usted primero tiene que ver a dónde va a recortar y de repente ahí algunas cosas requieren leyes o un waiver distinto y en ese minuto poder asignar los recursos. Parece que es una mala política pública. Yo entiendo que alguien lo puede plantear y puede creer en ello. Yo por lo menos no creo, y si se va a discutir, discutámosla con tiempo, no justo cuando faltan un mes y medio para las elecciones. A mí me parece como bien impresentable, que así no se hacen las cosas. Yo, como decía tú, Nicolás, yo estaba en varias discusiones presupuestarias. Hace 4 años atrás, cuando el presidente Piñera estaba dejando el gobierno, justo hace 4 años atrás, la oposición, que hoy día está en el gobierno, reclamaban diciendo que si no había esta cláusula que decía que no iba a haber democracia en Chile. Entonces, yo creo que haya coherencia, consistencia y que se reponga esta glosa democrática para que el próximo gobierno pueda hacer la tarea. Es lo lógico, es lo normal, no esta fórmula distinta. ¿Usted cree que hay una intención de fondo a quien pueda ser presidente o presidenta a partir del próximo año en este punto en particular? Honestamente yo creo que sí. Yo creo que no hay una forma fácil de hacerle gobernar a quien viene, digamos. Lo más probable es que yo creo que no estoy siendo ningún pitonizo, digamos, que sea alguien de oposición que gobierne Chile, digamos. Y eso obviamente supone una exigencia de expectativa, de trabajo. Entonces, si adicionalmente al gobierno que viene, por primera vez, se le va a poner este obstáculo de no tener recursos libres disponibles, sino que hay que generarse los recursos cortando otros gastos, me parece que es una mala señal respecto de ayudar a que haya alternancia en el poder, que es lo más legítimo que existe. A nosotros nos ha tocado para el lado y lado, es parte de la normalidad, pero lo que no es parte de la normalidad es que por primera vez no se entreguen recursos de libre disposición al gobierno que venga. Senador, la candidata Evelyn Matei decía la semana pasada con esta denuncia sobre el tema del Servio Metropolitano, del Ministerio de Vivienda, de las facturas que nos han facturado. Mis parlamentarios no tramitarán, estoy parafraseando, el proyecto de ley de presupuesto si no hay transparencia total. Ahora, en la práctica, si no tramitan los parlamentarios de Chile Vamos y Amarillo Demócrata, eso significaría que votarían en contra del proyecto de presupuesto. Y si se vota en contra por Constitución, queda el proyecto ingresado, sin indicaciones, sin la discusión, sin cambio. ¿Es factible, digamos, esa amenaza que hace la candidata Matei? No, es que yo lo leo al revés. O sea, se puede aprobar o discutir un presupuesto si no tiene claridad en las cifras, si no hay transparencia, y eso es lo que hemos estado haciendo hoy día. Y por eso le hemos pedido varios informes, y esto es una tramitación que yo espero, una vez que lleguen las respuestas del oficio que hemos solicitado, haya transparencia y haya claridad en la cifra. Sí, mire, ¿a quién le hace mal la claridad en la cifra? A nadie. Lo que pasa es que es muy complejo, yo creo imposible, tramitar un presupuesto cuando usted de partida no sabe cuánto debe el Estado. Porque hasta el día de hoy no se ha podido clarificar
cuánto es la deuda real en materia vivienda. El ministro Monte dice que es menos de lo que se dice, pero reconoce que hay una deuda que no es la que está hoy día considerada en el presupuesto o considerado facturada, sino que otras deudas. Bueno, eso hay que clarificarlo, es lo que está pasando en salud, algo parecido. Entonces, se lo planteo al revés. Obviamente, para ser serio, hay que tener conocimiento de las cifras. Eso es lo que estamos pidiendo. Espero que haya claridad y obviamente después, de la tramitación, uno podrá aprobar cosas y rechazar otras. Hay varias cosas que a mí me parece que son bien absurdas, lo hemos estado recién viendo, digamos, hoy día la presentación se está dando en este minuto, digamos, y creo que eso vamos a tener que hacer muchos cambios importantes en este presupuesto. Senador, ayer en Cadena Nacional, un tema que se ha discutido todo el día, por supuesto, aludía, sin decir su nombre, pero quedaba clarísimo a quién se refería, al candidato José Antonio Kast, el presidente Boric, en términos del anuncio del proyecto de ley de presupuesto. Primera pregunta, ¿usted cree que hay intervencionismo por parte del presidente? Absolutamente, me parece muy mala decisión del presidente de algo importante que lo han hecho todos los gobernantes, todos, de anunciar el presupuesto en cadena nacional. El cadena nacional es precisamente, tiene un objetivo. La cadena nacional tiene como objetivo explicar cuál es la filosofía del cálculo de la ley más importante que hay en Chile, que es la del presupuesto, que tiene que ver con lo que hemos hablado, ingresos versus gastos. Pero nunca la cadena nacional ha sido un eje para poder hacer una manifestación política o un rechazo a planteamientos que haga cualquier candidato. Esto no tiene apellido, cualquiera, hubiera sido igualmente impresentable, hubiera hecho respecto de cualquiera. Eso no se puede hacer, porque si no, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, los medios tendrían que hacer una cadena para contestarle. Ese es el escenario que uno debería hacer. A mí me parece que es profundamente inadecuado. Creo que el presidente se ha equivocado dramáticamente el pretender utilizar lo que es legítimo derecho a exponer su visión respecto al presupuesto como para hacer una intervención electoral respecto de la contingencia, que es perfectamente discutible y que obviamente no puede ser objeto de una cadena nacional. Claro, usted dice... También es creer, te lo digo al revés, es creer de que uno hace lo que quiere. Uno no puede hacer lo que quiere. Ya, el presidente está haciendo lo que quiere, digamos, en este último tiempo, lo que dice usted. Sí, pero usando la cadena nacional, pues, usando los medios públicos, usando la buena voluntad de los canales que obviamente siempre lo han hecho, y ha sido con todos los gobiernos, siempre ha habido una disposición de los medios en determinados momentos de decirle, ¿sabe qué más? Usted preside Chile, tiene el derecho, por así decirlo, a hacer un planteamiento respecto al presupuesto, pero no puede haber una cadena nacional para intervenir políticamente en contra de nadie, lo que yo sé súper claro, de nadie. Y eso es un principio muy importante que yo lamento que se haya vulnerado tan flagrantemente el día de ayer. Ahora, Kast trató de cobarde, mentiroso y otro epíteto al presidente Boric. ¿Le parece bien esa descalificación? Bueno, corrupto, me decían acá? ¿Le parece bien eso también? No creo que sea la forma de plantearlo, para ser franco, pero también hay que asumir de que una cosa lleva a la otra, digamos, y eso va generando un vértigo o una vertiente que creo que además aumenta la polarización. Entonces mi pregunta es, ¿necesitamos más polarización? Ese es el sentido. Yo pienso que no. Yo pienso que Chile tiene que combatir la polarización o la división, por así plantearlo, y también el populismo. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Y por eso que las señales son relevantes. Mira, Chile hay que resolverlo. Los mejores momentos de Chile son como hacemos un equipo, cuando las cosas funcionan en una línea. No tienen que pensar todos iguales, pero en una línea. Esa es la forma de resolver los problemas en Chile. Problemas de seguridad, problemas de vivienda, problemas de salud, desafíos en tantas cosas. Sí. Pero si uno cree, digamos, que la verdad es la única la de él y el otro así no funcionan los países. Entonces, por eso yo lamento esta vorágine que se empieza a crear y que no lo hace bien en el país. Yo creo que no es el momento de la división, es el momento de tratar de entenderse con contenido y con capacidad de resolver los problemas. Ahora, el argumento del gobierno con respecto a esta declaración del presidente Boric en cadena nacional, decía la ministra Vallejo que era pertinente y el ministro de Hacienda decía en T13 Radio y de hecho decía, tienen un efecto en la política, lo que puede ser un recorte de 6.000 millones de dólares que dice no se explican, no se entienden y podrían ser de beneficios sociales, que nosotros estamos implementando. Es razonable, dice el ministro Grau, que demos una opinión política. No, es impertinente y no razonable. A eso usted puede dar la opinión política que quiera, pero no en cadena nacional. O sea, no puede usar la buena fe de los medios, de la opinión pública, de todo, porque yo supongo que fue parecido a mucha gente. Escuché especialmente la cadena, aprendí la televisión para ver qué se decía, pero yo esperaba que
dijeran cómo se resuelven los problemas del país, no transformarse en un actor político. Él puede hacer lo que quiera, pero lo haga con igualdad de condiciones. ¿Sabe lo que a mí pasa? Que esto es desigual. Eso a mí no me gustan, las desigualdades, particularmente cuando se abusa de una posición de autoridad. Eso no corresponde, y se lo digo con convicción, digamos. Eso no lo esperaría de un gobierno, ni que fuera partidario u opositor. Esas cosas van degradando la convivencia, van siendo pasto de la polarización y de la división. Y yo creo que Chile no necesita eso. Ya. Se acusa de intervencionismo al presidente. Le pregunto, senador, ¿qué se hace con eso? ¿Te deja como una opinión, una declaración? La UDI acudió a Contraloría, digamos. Es el paso clásico, lógico. Es que el paso lógico, porque la Contraloría ha sido muy exigente en hablar de la presidencia en materia política. Entonces necesitamos un juicio respecto de si usar una cadena nacional, con lo que supone la impronta que tiene la presidencia, es legítimo o no es legítimo. Independiente de eso, obviamente la reacción yo creo que ha sido bien unánime ciudadana, incluso hasta los partidarios de gobierno consideran que esto es un abuso, digamos. Entonces me parece que eso también es una sanción pública bien relevante de hacerlo. Obviamente vamos a seguir el camino jurídico de la Contraloría, pero también vamos a insistir de que esa es la forma que no se debe gobernar en Chile, y que obviamente es un argumento más para decir por qué hay que tener un cambio en la conducción del país, que el continuismo no le hace bien a Chile, que tiene que haber un cambio, pero un cambio que no suponga polarización ni populismo. Ese es el mensaje más potente que creo que puede darse en este minuto. Lo último, senador, y agradeciendo su tiempo en este trabajo que se está desarrollando en el Congreso. Vuelvo al tema de fondos o gastos de libre disposición, bastante transversal, digamos, de las candidaturas presidenciales sobre reponer ese punto. Hasta la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien dijo que habría que reponerlo, y ella decía y apuntaba a que esos millones de dólares del fondo los usaría para la reconstrucción de las viviendas en Viña del Mar, con el incendio de 2024, y decía que era impresentable lo que estaba sucediendo. ¿Qué le parece? Su propio gobierno. Completamente impresentable, pero agregar algo que es mucho más dramático, que los fondos para reconstruir Valparaíso están disponibles. Esto lo acaba de confirmar hace pocos minutos atrás la directora de presupuestos, porque nosotros el año pasado generamos una ley de un aumento de los recursos para poder reconstruir Valparaíso, 1.300 millones de dólares a través del ISFUT, que eso es un tema es más enredado de explicarlo, pero están los recursos. Ya. Si el drama es que no se están usando las o sea, no es un tema de plata. Entonces, eso es mucho más dramático. Y obviamente no es un problema, si la plata está, eso, mire, fue una discusión que tuvimos hace un tiempo atrás. Nosotros mismos propusimos la fórmula de recaudar, que a través del ISFUT, y fue exitoso, incluso se recaudó un poco más de lo que se esperaba. Está disponible, y ahora la discusión, ¿sabe cuál fue la discusión de ahora? ¿Qué se hace con esa plata? Estábamos viéndolo, digamos, ¿cuál es la explicación que se da de no usar esos recursos? O se plantea... Yo creo que mi explicación es completamente ineficiencia total. El mismo ministro ha cambiado 3 veces a la persona encargada del gobierno para generar esa reconstrucción. Entonces yo creo que eso habla más que 1000 palabras. No han sido capaces, porque tienen la plata, está la necesidad, está la persona en Valparaíso que puede desesperado y no se está reconstruyendo. Entonces eso es bien increíble. Ya ha pasado 1 año, 10 meses. Yo soy del Maule, yo vi el terremoto terrible del 2010, pero un año y medio había hartas cosas reconstruidas y era mucho más dramático la situación que se vivía. Entonces a mí me parece impresentable que, habiendo recursos, está en la caja, no está en otra parte, digamos, no se avance en esa materia. Entonces, volviendo al tema, es clave volver a esa glosa, digamos, que el gobierno que venga pueda asignarlo de buena manera. Nosotros pensamos usarlo básicamente en recomponer la seguridad en Chile. Creo que esa es nuestra prioridad, y adicionalmente ayudar a terminar con las listas de espera y generar el pie cero en materia de vivienda. Cada uno tiene sus prioridades, pero estamos de acuerdo en que esos recursos tienen que estar para el gobierno que venga. Senador Juan Antonio Coloma, nuevamente gracias por su tiempo, senador. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.